Libra, bienvenido. Vamos a ver esos mensajes que en este momento tiene el universo, Dios, los guías, los ángeles para ti. Recuerda que son lecturas generales, así que puede que toda la lectura no resuene con tu situación. Solo toma ese mensaje y lo demás déjalo ir al universo. Recuerda también que yo solo soy la mensajera y que te invito a que mires tu signo ascendente, Venus o lunar, para que complementes este mensaje y puedas tener un mayor panorama de la situación tuya en este momento. Las energías están en constante movimiento. Puede que ahora mismo esto no resuene contigo y al pasar los días pues resulte que sí. Por tanto, tampoco desestimes toda la lectura. ¿Vale? Comenzamos entonces con tu mensaje y te dice: ver una mariposa es la confirmación de que los espíritus de la naturaleza trabajan contigo. Puede que ya tú sientas que hay señales a tu alrededor que te están indicando la presencia o la existencia de seres de luz que te acompañan. Este mensaje es la confirmación. Una de las señales que vas a tener, además de, por ejemplo, plumas, monedas, sincronicidades numéricas, una de las señales para confirmar que los seres de luz trabajan contigo, que los espíritus de la naturaleza trabajan contigo, que el reino divino, espiritual, trabaja junto a ti, es ver una mariposa. ¿Vale? Es como esa señal que necesitas en este momento. Vamos a ver, ¿qué necesita saber Libra? Libra. Puede que en estos días venga una persona que bien compartiste tú con esta persona momentos bonitos durante tu infancia, durante tu niñez. Puede ser un familiar que hace tiempo no veías, pero puede ser una persona de Virgo, Tauro, Capricornio o una persona estable económicamente, ¿vale? También me dicen que puede ser de tu mismo elemento, por ejemplo, un Acuario, un Géminis o un Libra, ¿vale? Lo que siento es que van a haber conversaciones donde se van a recordar momentos que se disfrutaron, momentos que se vivieron muy buenos. Pueden ser también que se recuerden momentos donde hubo abundancia o donde las cosas de alguna manera estaban mejores. O épocas estables, épocas buenas que se vivieron en algún punto. Van a haber conversaciones positivas para ti, pero con esa persona que viene del pasado. No tiene que ser una expareja. Puede ser un familiar, puede ser otra persona. Me dicen, además del significado de las cartas, hay un mensaje intuitivo que me dieron cuando vi estas dos cartas. Y es: vas a tener la posibilidad de dejar atrás el sentirte en desamor. No sé para quién es este mensaje, pero es como llega una persona a tu vida, una energía que trae alguien, que de alguna manera compensa lo que tú has hecho hasta el día de hoy para alejarte del sentimiento de soledad, del sentimiento de carencia. Me dicen, vas a estar conociendo nuevas personas. Nunca más te vas a sentir solo o sola. Es alguien que no es cerca tuyo, es alguien que vive a distancia. Quizás no sea una gran distancia. Otro país, otro continente, quizás no sea tanto, pero sí una persona que ha debido de trasladarse para poder encontrarse contigo. Por otra parte, clarificando este 5 de oros que me habla de esa sensación de soledad, carencia económica para algunos, tiempos difíciles donde te puedes haber sentido desamparado, me lo clarifican con un 3 de copa.
celebrando, conociendo nuevas personas, llenando tu corazón de regocijo y alejándote de eso que te hace mal. Pero hay alguien que tiene una influencia muy positiva en ti, alguien de fiar, alguien que tiene buenas intenciones al llegar a ti y que con su propia energía es como si impulsara. Y fíjate, no me muestran que sea necesariamente en el amor. Puede ser un compañero de trabajo, una amistad, un familiar, una persona nueva que conozcas. Porque el 3 de copas me dice, expande tu vínculo con otras personas, expande tu círculo. Aléjate de las personas con las que ya sabes que no te va bien y reúnete con nuevas personas y va a haber celebración. Te veo con mucha alegría. Pero va a haber como un salto cualitativo y cuantitativo, ambos. Vas a pasar de estar quizás triste, queriendo alejarte de los problemas, alejándote también quizás de algunas personas que no deseas ni hablar con ellos, para estar alegre, celebrando. Hay algo que se da. Vamos a ver si me hablan más. ¡Wow! La estrella. Te dije, hay algo que se da y sale la estrella. El juicio te pertenece por destino. Ambas cartas lo confirman. Y es un llamado que te está haciendo el universo a ser feliz. La suma sacerdotisa y el caballero de oros. 4 de bastos. Nuevamente celebración y un objetivo cumplido. Mira, lo primero, que hay algo por destino para ti. Algo que tú deseas. Me dicen algo que se debía haberte entregado ya. Pero por una sanación o alguna lección, algo que tú debías aprender, no se te entregó antes, se te entrega ahora. Dice que tú vas a entender el por qué todo ha ido tan lento. Porque un caballero de oros es un caballero que va lento, pero seguro. Es el caballero, para mí, el que más me gusta. Porque es verdad que primero mira muy bien antes de dar un paso, pero cuando va a lo seguro. Es como dice el dicho, lento pero aplastante. Y así es la energía que estoy sintiendo. Pero la gran sacerdotisa que te ayuda a conectar con tu intuición, que desde ya te digo va a estar muy fuerte, muy agudizada en este tiempo, te va a permitir ver que todo lo que has estado viviendo, no sé si ahí se estarán viendo bien las cartas, creo que ahí se están viendo mejor. No sé muy bien, ok. Todo lo que has estado viviendo debía ser así. Y aunque se haya tardado, que sí, que siento que se puede haber tardado, vas a entender el porqué. Pero es algo que tú amas mucho o que tú quieres mucho lograr. Y dice, y alguno de ustedes en el momento que se dé, va a ser como mucha sorpresa. Aunque lo hayas deseado, en el momento que se da, trae sorpresa. Te dicen, déjate guiar por tu intuición para que puedas sanar, porque estás así a un tantito de ver eso que tú quieres cerca. Dice, y vas a escuchar este mismo mensaje repetidas veces a lo largo de tus días hasta que se te dé. Porque lo que no quieren es que tú olvides que la manifestación está cerca. Lo vas a ver a través de diferentes maneras. Por ejemplo, canciones, vídeos que encuentres en YouTube, lecturas de tarot, libros que leas, de diferentes maneras. Conversaciones. Por ejemplo, que alguien dice, la justicia de Dios tarda, pero llega. Cosas así que al final te recuerdan que tu manifestación se está acercando. Y se termina de hacer todo ese trabajo interno porque ya el universo está de alguna manera enviándote chispazos, señales de que está por dártelo para que no pierdas ahora esa fe. Me vuelven a mencionar la llegada de una persona del signo de
de tierra, pero esta vez no me lo muestran como alguien del pasado, sino como una conexión que puede estar como rescatándote. Quizás tu alegría, quizás momentos en el que tú te diviertas, quizás conozcas a esta persona en ese nuevo círculo de amistades. De igual manera, lo más importante aquí es el bienestar que tú vas a estar teniendo. Te veo en celebración, en alegría. Un momentico que se ha caído una carta. Vamos a ver. ¿Qué mensaje hay para ti en este momento? Me dice, recuerda que lo que para ti se cumple hoy, para otro puede ser mañana, que no para todos va a ser en el mismo momento. Wow. Mira, quiero empezar por aquí. Me encanta este tarot. Dice, la luciérnaga. Tómate un tiempo para la contemplación, para retirarte y vivir en tu interior. Sé un faro para los demás en su camino hacia la iluminación espiritual. Cuando tú eres, y mira la rueda aquí, se va a producir un cambio repentino y positivo en tu vida. Ahora ya puedes seguir adelante y hacer grandes progresos. Cuando vi la carta el susurro angelical, entendí, y la sacerdotisa, que tú estás como muy avanzado, con mucha intuición y con mucha iluminación espiritual. Pero aquí me lo confirma la luciérnaga. No es solamente tu iluminación espiritual, sino que con tu propia luz, tu propio ejemplo, vas a ser un faro para otros. Porque tú vas a estar logrando cosas que otra persona quizás se siente como que no lo puede lograr. Y tú vas a demostrar que sí. La carta de la renovación es la carta del juicio en el tarot regular. Con el animal, el mapache, el espíritu animal del mapache, te habla precisamente de saber que ya hay algo claro en tu vida, que viene algo, o buscar la claridad en eso que tú estás deseando en este momento, para poder hacer los cambios necesarios y seguir el camino divino que sea para ti, que ya esté en tu destino, que mejor encaje contigo y con lo que tú quieres, porque tienes posibilidades infinitas de elegir la vida que tú quieres, pero solamente si eso encaja con el propósito de tu alma, solamente así vas a encontrar pues la plenitud. Te dicen, perdona todo lo ocurrido en el pasado, incluso lo que tú hiciste o no hiciste, lo que permitiste, sin hacer juicio. Ya el pasado está en el pasado. Solo me queda la lección y sigo avanzando. Y abraza lo que está por llegar sin miedo. La energía del lince, que es el otro animal, espíritu animal, te dice, es importante que confíes en tu intuición. Nuevamente ahí está. Aunque todavía no estés seguro de lo que está sucediendo, pronto todo quedará al descubierto. Así que preocuparse es una pérdida de tiempo. Y tu éxito te ha procurado la seguridad económica y la recompensa en forma de tiempo libre para ti que tanto te mereces. Esa es la recompensa y la alegría que siento, que te vas a poder dedicar tiempo para ti mismo, que te lo mereces porque has trabajado muchísimo. Puede que de pronto tengas una idea brillante para un negocio o veas la oportunidad de proporcionarte tú mismo un empleo que será todo un éxito. Por ejemplo, un emprendimiento personal.
Esta carta te está augurando ya esa independencia económica de la que te hablaba anteriormente, esa celebración. Y cuidado, muy atento en estos próximos días a las ideas que puedas tener, porque alguna idea te puede llevar al éxito. Por eso, puede que sientas que vas despacio, pero vas a paso seguro. Y esta rueda de la fortuna ya dice, se va a producir un cambio repentino, pero positivo en tu vida. Van a haber grandes progresos a partir de ahora. Y lo siento muy conectado con algo que tú has estado esperando o deseando y que hasta este momento no se te había dado. Ahora es como que se destapa esa caja de Pandora y empiezan a llegar las bendiciones para ti. ¿Vale? Vamos a ver tu ángel de la guarda, qué mensaje tienen. Me han encantado los arcanos que han salido para ti. Fíjate cuántos arcanos mayores. Iba a sacar un mensaje de tu ángel de la guarda, pero han salido dos. Y los dos los voy a leer. Alguien a quien echas enormemente de menos está presente para siempre en tu corazón. Recuerda ese gran amor porque incluso si la persona ya no está aquí físicamente, aquellos a los que amamos espiritualmente nunca nos dejan. Toda creación es eterna. Nada puede faltar en realidad al que está conectado y forma uno con el gran todo. Qué hermoso. Y bendiciones. Wow. Amor, luz, bendiciones. A través de esta carta estás bañado en la luz angelical. Acepta las bendiciones para seguir tu camino y alcanzar finalmente lo que mereces ser y tener, de acuerdo con los deseos de tu corazón. Se te guía con amor por un camino dorado. Es un viaje mágico a lo largo del cual vas a descubrir tu verdadera naturaleza, el ser infinito y eterno que eres. Felicidades. Otra carta que confirma el cambio tan maravilloso que viene para ti, esa celebración que vas a estar viviendo. Te veo alegre, pero sobre todo siento una persona que internamente se siente en plenitud. Puede respirar por fin y decir, ya, lo he conseguido, al fin las cosas empiezan a fluir para mí. Libra, espero haberte ayudado. Un beso grande, bendiciones.